Buenos días, hermanos, que Dios los bendiga. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Estamos aquí para abrir la palabra del Señor, para leerla, escudriñarla y que el Señor por medio de ella hable a nuestros corazones también. Así que estamos muy agradecidos a Dios por este nuevo día que nos has dado y porque hasta aquí nos guardó y nos protegió de todo mal. Que el Señor los bendiga, gracias a Dios por este día del Señor que nos da para gozarnos y alegrarnos en su presencia. En esta mañana vamos a ver el Salmo 141, oración a fin de ser guardado del mal. Y todos juntos vamos a leer. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza. Pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Serán despeñados sus jueces y oirán mis palabras que son verdaderas. Como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, mirarán mis ojos. En ti he confiado, no desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos en sus redes, mientras yo pasaré adelante. Amén. Este Salmo 41, que se titula Oración a fin de ser guardado del mal, es una lamentación que David escribió con fuertes elementos penitenciales incorporados. Tiene como título Salmo de David, porque él es el autor, y este salmo muestra a David como un hombre de conciencia sensible que le pide a Dios que lidie con su pecado y con sus debilidades. Es la oración de alguien que reconoce que su única esperanza de supervivencia ante el ataque de sus enemigos está en vivir una vida recta y sin pecado. Esto muestra que David estaba más preocupado por el mal que estaba en su interior que por el mal que podía estar en otras personas. Quiere decir que él estaba preocupado por él, por su vida, y no preocupado por lo que hicieran los demás. Pocos salmos abarcan en tan poquitos versículos tantas joyas preciosas y santas. Así que le damos gracias a Dios que tenemos toda esta riqueza hermosa a disposición nuestra. Los primeros versículos dicen: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. La necesidad de David era urgente. Así que él dirige su oración al verdadero Dios y le ruega que apresure su ayuda. Era un instante de apremio seguramente y necesitaba la urgente ayuda del Señor. El predicador Spurgeon dice: a ti he clamado y aún sí te sigo clamando y siempre clamaré a ti. ¿A quién más podría ir? ¿Qué más podría hacer? Otros confían en sí mismos, pero yo a ti clamo. Qué hermoso, ¿no? Que podamos realmente clamar en todo tiempo, que realmente ese clamor del corazón pueda estar siempre presente, porque en él
confiamos Amén. y a Él clamamos. Acá hay algo interesante, cuando un niño clama a su padre, el padre no solo escucha la palabra, sino también la voz del clamor. El Señor puede escuchar la voz de su pueblo cuando ellos claman a Él y Él hace que realmente se produzcan las obras o se suplan las necesidades de aquellos que claman. Escucha mi voz cuando te invocare, dice el salmista. Hay una cosa interesante acá. Podemos escribir una oración y Dios sabría lo que necesitamos. Pero el tono de la voz, la expresión, el matiz, es lo que le da sentido a la oración, es lo que expresa inclusive el estado del corazón. Amén. Qué importante entonces el hecho que se señala que escuchara no solamente el clamor, sino la voz de su clamor, ¿no? La forma y el énfasis con que clamaba realmente David al Señor. Dice, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. La versión NBI dice en este verso, en esta línea, que hacia ti se eleven mis manos como un sacrificio vespertino, como un sacrificio de la tarde. David usó el humo y el olor del incienso representando la oración a Dios y su postura de oración. Cuando dice el don de mis manos, era una ofrenda para Dios al igual que la ofrenda de la tarde. Acá hay algo que podemos mirar a través de la palabra. En el libro de Apocalipsis dice que las oraciones del pueblo de Dios son como el incienso. Dice, todos tenían, viendo a aquellos que estaban en la presencia del Señor y eran salvos, tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Amén. Qué lindo, ¿no? Saber esta simbología. El Salmo 134, versículo 2, dice el salmista, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Y en Hebreos habla de lo que decimos, ¿no? La voz, lo que decimos con nuestra boca. Describe la alabanza también de esa manera como un sacrificio al Señor. Allí en Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, de Jesucristo, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Qué hermoso que podamos realmente entender esto. Si David escribió este salmo cuando era perseguido, estaba bajo persecución, que no era raro porque realmente tenía muchos enemigos y fue perseguido en muchas ocasiones, entonces la mención del incienso y de los sacrificios vespertinos tiene un significado especial en este salmo, porque él no podía públicamente ir al tabernáculo, lo estaban persiguiendo, no podía participar de estos servicios de adoración. Al estar alejado del tabernáculo, la oración reemplazaría justamente la ofrenda de incienso y el sacrificio que se ofrecía en ese lugar. El incienso era ofrecido delante de la presencia de Dios cada mañana y cada tarde, delante del velo que cubría el santuario, que estaba delante del lugar santísimo, y el levantar las manos era símbolo de dependencia y de alabanza en la presencia de Dios. Amén, gloria a Dios. Y el versículo 3 dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. David no quería que la misma boca que usaba para alabar a Dios fuera utilizada para mentir o para cosas malas. Qué interesante esto, tener en cuenta. Él le pidió a Dios, guarda la puerta de mis labios de manera que no pudiera decir o que de ella no salieran cosas malas. En general decimos que con la boca que adoramos a nuestro Señor y alabamos a Dios, no se puede utilizar para cosas pecaminosas, para malas palabras o para dañar a otro también, ¿no? Porque muchas veces se usa para dañar al prójimo. Ya que la naturaleza puso en nuestros labios una puerta por donde salen las palabras,
David le pide a Dios que vigile esa puerta para que no salga de ella ninguna palabra que pueda deshonrar a Dios y hacer daño al prójimo. Que nosotros podamos tener el mismo concepto y que esta boca que Dios nos dio sea utilizada para la gloria de Dios, para alabar su nombre, para honrar su nombre y también para bendecir a otros, para bendecir a los que nos rodean. Que Dios nos ayude. Amén. El versículo 4 dice, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer cosas impías. David sabía que no solamente sus labios necesitaban protección, sino que su corazón también lo necesitaba, ¿no? Podía ser afectado por cosas malas y después resultar en cosas impías. La palabra nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso también tenemos que tener en cuenta que no solamente nuestra boca, sino que principalmente nuestro corazón, que no tenga cosas malas escondidas, porque si no a la larga salen por la boca, ¿no? Esta era la forma de orar de David. Fíjense qué delicado y qué preocupado era él por la oración. Ya lo estuvimos hablando en otro salmo también, cómo él se dedicaba a orar y a clamar delante de Dios. En el Nuevo Testamento nos encontramos cuando Jesús nos da el Padre Nuestro y en uno de los textos, en Mateo 6:13, dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Así que fíjense que ese clamor que David tenía hacia Dios, de que lo ayudara y lo guardara, también lo tenemos que tener nosotros, ¿no? Ahí vemos como nuestro Señor Jesús, cuando nos enseñó a orar, una de las cosas que dice, le pide al Padre que nos cuide, que no caigamos en tentación, para que nos esté librando del mal. Mientras vivamos en este mundo, que ya sabemos que es un mundo que nos rodea lleno de cosas malas y de cosas impuras, y la inclinación hacia el mal está en nuestros corazones por nuestra naturaleza carnal y nuestra naturaleza humana, ¿qué tenemos que hacer? No dejar de orar y de pedir a Dios que nos limpie, que nos purifique, para no caer en tentación y para no ser arrastrados por el pecado. Qué maravillosa palabra y qué maravillosa enseñanza, que por medio de la oración estemos siempre encomendándonos en las manos de Dios para que Él nos proteja y nos cuide de no caer en cosas malas, en cosas que salgan del corazón y no sean correctas, y que cuide la puerta de nuestros labios para que de allí nos salgan palabras que puedan deshonrar a Dios y hacer daño a nuestro prójimo. Los versículos 5 al 7 son difíciles. Aún los comentaristas bíblicos y los teólogos encuentran alguna dificultad en la interpretación exhaustiva, correcta. Dice que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. En las distintas versiones hay algunas palabras diferentes, pero que apuntan al mismo significado. La versión de la Biblia textual dice, será un favor que el justo me castigue y me reprenda, pero que el ungüento del impío no perfume mi cabeza, porque mi oración es de continuo contra su maldad. David rechazaba los deleites de los impíos y los que hacen iniquidad, como dice el versículo que acabamos de escuchar, el versículo 4, pero abraza la corrección que viene de los justos, de aquellos que realmente aman y sirven a Dios y viven vidas correctas y justas. Él
reconoce que le estarían haciendo un favor. Qué importante esto, ¿no? Que podamos reconocer esto y que esto se forme parte práctica de nuestra vida cristiana. Amén. No somos muy adeptos a que nos reprendan, que nos corrijan, o nos marquen a lo mejor algún error, pero cuando esto viene de parte de aquellos que viven una vida correcta y que pueden tener un testimonio cristiano o vivir una vida justa, eso puede, como dice David, será un favor para nosotros, amén, será un excelente bálsamo, amén, no me herirá la cabeza, o sea, no va a ser para herirme y dañarme, sino para que poder realmente ser corregido. Hay un proverbio muy, muy hermoso, son 2 versículos, Proverbios 9, versículos 8 y 9, y dice, mire, no reprendas al escarnecedor, al burlador, al que no le da importancia a las cosas de Dios, para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Hermoso, ¿eh? Un proverbio maravilloso que apunta justamente a esto que dice David en este pasaje. La reprensión de un buen cristiano puede ser de tanta sanidad y ayuda como lo es un excelente bálsamo sobre la cabeza. Como una amable unción hecha por un amigo, no debemos rehusar tal reprensión o corrección, amén, aunque sea severa, amén, aunque lo que escuchemos realmente a lo mejor nos haga temblar, porque verdaderamente a lo mejor es algo que está dañando no solo nuestra vida, sino a otros, amén, y que podamos realmente reconocerla y agradecerla. Los necios se resisten a la reprensión, el hombre prudente se beneficia con ella. Amén. Que el Señor nos ayude, ¿no? Que podamos escuchar este consejo de la palabra. Este versículo describe a David como alguien muy agradecido por la corrección que viene de los justos. Pero él oró por la obra de Dios en contra de los que hacen maldades. Es decir, los menciona aquellos que pueden ser los del versículo 4, cuando los menciona los que hacen obras impías y los que hacen iniquidad y participan de sus deleites. Está refiriéndose a aquellos, ¿no? O sea que David realmente tiene en claro ¿no? Él ora por la obra de Dios en contra de las maldades de aquellos, de los que hacen iniquidad y de los que hacen obras impías. El versículo 6 dice, serán despeñados sus jueces, sigue en la línea de hablar de aquellos que hacen cosas malas, y oirán mis palabras, dice David, que son verdaderas. Algunos traducen el despeñados como derribados también. El salmista habla del juicio que vendrá sobre estos enemigos que son impíos. Cuando estén destruidos, entonces sus seguidores verán que el salmista ha hablado lo correcto, que sus palabras eran verdaderas. El versículo 7 es difícil y dice, como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. La versión NBI dice, y dirán, así se dispersa la tierra cuando en ella se abren surcos con el arado. Así se han dispersado nuestros huesos a la orilla del sepulcro. Lo pone en boca de estos impíos sobre los cuales viene el juicio de Dios. Está esa frase corta pero interesante, y dirán, los impíos, los que eran enemigos, dice, así se dispersará o se dispersa la tierra cuando en ella se abren los surcos, como con el arado, ¿no? Vieron que viene el arado y salen los terrones de tierra. Dice, así se han dispersado nuestros huesos a la orilla del sepulcro. Qué importante tener en cuenta esto, ¿no? Es como el lamento de los malvados que han sido juzgados por el Señor. Esto es coherente con lo que dice el mismo salmista en el Salmo 53, capítulo 53, versículo 5, que dice, allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Está hablando de los enemigos. Ajá. Los avergonzaste, porque Dios los
desechó. Amén, gloria a Dios. Y los versículos 8 a 10, por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos. En ti he confiado, no desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos a una en sus redes, mientras yo pasaré adelante. Amén. En el versículo 8, el salmista está pidiendo auxilio a Dios. Dice, sus ojos están fijos en Dios, pues de Él espera el alivio, ya que en Él ha puesto su confianza. Y el Salmo 25:15 dice, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Así que el salmista estaba confiado, esperando el alivio que iba a venir de parte de Dios. El versículo 9, David pide protección, pidiéndole a Dios que no desampare su alma. Y finalmente, en el versículo 10, concluye pidiendo la retribución de aquellos que querían, que le tendían trampas, ¿no? Que Dios lo guarde, le pide al Señor de las trampas que le han tendido sus enemigos y que caigan ellos mismos en esas trampas, mientras Él escapa a salvo y con seguridad. Fíjense, no pide que los destruya, solamente le pide a Dios que lo libre y que esas personas que le han tendido trampas caigan en las mismas trampas que le han preparado para él. Porque él está confiando y está seguro en Dios, porque piensa escapar a salvo y con seguridad. Amén. Si lo llevamos a nuestra vida, muchas veces nos rodean cosas malas, trampas o lo que sea, pero sabemos que si ponemos nuestra confianza en Dios, de Él viene el alivio. Y como decía David, no desampares mi alma. Así que estamos confiados en el Señor, como confiaba Él, de que nuestro Dios nos guarda, nos protege y en el momento de la dificultad viene a socorrernos. Esta oración, como dijimos al principio, que es una oración, una lamentación, fue contestada, pues podemos ver que la esperanza y la confianza que David expresa en este salmo no fueron en vano, sino que se ha encontrado en muchas dificultades a lo largo de su vida y en muchos problemas y escapando de sus enemigos. Sin embargo, nunca fue dañado, sino que Dios lo guardó, lo protegió y lo ayudó a salir. Él escapó de todos los lazos que fueron colocados para él. Y a lo largo de toda la historia de David y todos los salmos que él ha escrito, podemos ver que si bien estuvo perseguido en muchísimas oportunidades, sin embargo, como dice la última frase del texto, mientras yo pasaré adelante. Y así también nosotros podemos decir que pasaremos adelante porque nuestro Dios está al lado nuestro. Gloria al Señor. Gracias a Dios por este hermoso salmo que nos ha dejado una enseñanza maravillosa. Y la frase que vamos a dejar para el día de hoy: Jehová escucha mi voz. Amén. Jehová escucha mi voz. Amén. Hacemos la oración. Señor, gracias. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor. Y aún en medio de las situaciones difíciles, como las que atravesaba David en su momento, en su tiempo, Señor, tú estás también con nosotros para ayudarnos, para librarnos de nuestros enemigos
y para, Señor, que podamos pasar adelante, para que Amén. podamos salir vencedores en todas las circunstancias de la vida. Gracias por esta palabra que fortalece nuestra confianza y que fortalece nuestra fe en ti. Amén. Gloria a Dios, Señor. Y en este momento que hemos escuchado tu palabra y estuvimos viendo cómo David esperaba el alivio que vos le ibas a mandar, así nosotros esperamos tu alivio. Y como él decía, no desampares mi alma, nosotros te decimos lo mismo, Señor. No desampares nuestra alma, cuídanos y guárdanos y protégenos, Señor, en todo momento, aún en medio de las dificultades, en medio de los problemas y de las situaciones difíciles que nos toque vivir a lo largo de nuestra vida en esta tierra, Señor. Pero estamos confiando en ti, porque sabemos que vos escuchás nuestra voz y que vos escuchás nuestro clamor. Señor amado, agradecemos con todo nuestro corazón todo este momento maravilloso que nos has permitido disfrutar delante de tu presencia y en compañía de nuestros hermanos que están cada uno en su hogar, Señor, nos unimos, Señor, para bendecir y para glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús y para la gloria de tu nombre. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gloria Jesús. a Dios. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Sí? Quiero decirles que, bueno, esta noche tenemos la reunión. Acuérdense que es a las 21 horas, a las 9 de la noche, y nos vamos a reunir nuevamente para gozarnos en la presencia del Señor. Con respecto al anuncio que ya hemos comenzado a hacer, estamos previendo y organizando el comenzar a partir del mes de diciembre las reuniones presenciales en nuestro templo, en la iglesia. A partir del domingo 6 de diciembre, que es el primer domingo, vamos a estar haciendo un anuncio, van a salir algunas placas también por las redes, donde se va a publicar un teléfono que es exclusivamente para que se puedan reservar el lugar para presenciar, estar en las reuniones. Tenemos previsto hacer 4 reuniones los días domingo. Así que vamos a poner los horarios de las reuniones, el teléfono al que debieran llamar para poder pedir la reserva del lugar y también los horarios que se va a estar atendiendo el teléfono de cada día de la semana. Así que estén atentos, vamos a estar dando esta información para que el primer domingo del mes de diciembre, durante el día, 2 reuniones por la mañana y 2 reuniones por la tarde, vamos a estar reuniéndonos nuevamente en el templo y nuestro anhelo y nuestro deseo es participar también de la Santa Cena del Señor. Amén. Así que estemos orando, van a recibir ya en esta semana toda la información para que puedan ya reservar su lugar para alguna de las reuniones de ese día. Amén. Hermanos, les decimos que los amamos en el amor de Cristo Jesús y que esta noche nos volvemos a reencontrar. Que el Señor los bendiga ricamente. Amén.